Empiezo a grabar y les cuento, simplemente quería contarles qué hace DBSCAN, así en forma resumida, para clasificar los puntos. Bueno, vamos a... Bueno, como habíamos dicho, DBSCAN necesita dos parámetros. Una distancia, que voy a llamar epsilon, y una densidad, que es un número entero, una densidad mínima, que lo voy a llamar eta. No importa. Bueno, una noción de distancia que es una norma, que puede ser de Euclidia o la que ustedes quieran, inclusive pueden ser no distancias, en el sentido de no tienen por qué cumplir la desigualdad triangular. ¿Está bien? Se usan muchas cantidades, que a veces no se lo llama distancia, sino disimilaridades, que pueden no ser distancias, en el sentido que no cumplen la desigualdad triangular, pero sí tienen que ser positivas, 0 cuando es 0, y simétricas, ¿no? La distancia de x a y, lo mismo que la distancia de y a x. Pero no tienen que cumplir necesariamente la desigualdad triangular. Bueno, entonces la idea es, no quiere decir que el algoritmo sea así, pero uno va a dar como resultado de DBSCAN 3 clases de puntos. Unos puntos que son los núcleos, ¿sí? Otros que son los puntos alcanzables por esos núcleos, eso ahora lo vamos a discutir. Y una tercera clase de puntos que son los puntos ruidosos, que son esos puntitos que se alejan demasiado de cualquiera de las clases, que no tiene vecinos alrededor. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se definen? Vamos a empezar por la definición de los puntos núcleo, que son los más importantes, podríamos decir, los que determinan los clústeres. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, un parámetro era la distancia y el otro parámetro era, perdón que no. El otro es la cantidad de vecinos mínimas que consideramos. Eta es un número natural. Uno dice, bueno, yo voy a decir, acá viene para la definición de punto núcleo. ¿X es un punto núcleo? Sí, ahora hacemos, creo que hay un dibujito. Que si la cantidad, dentro de mi conjunto de observaciones, no en el espacio general de infinitos puntos, sino tengo un conjunto, como siempre, de observaciones. Ese lo llamo. Es la muestra. Entonces tengo un I dentro de esa muestra. Es un vecino si esta distancia es menor que epsilon. ¿Sí? Y ahora cuento la cantidad de vecinos que hay. Si esa cantidad de vecinos supera un mínimo, si digo, bueno, en los que están a distancia menor que 0,5, por decir algo, hay más de 4 puntos dentro de mi muestra, incluyendo al X, obviamente X va a estar acá porque X menos X me da 0, además del X hay otra cierta cantidad de puntos, entonces considero que ese punto es un punto núcleo, es decir, un punto que está con mucha densidad alrededor. ¿Está bien? No está aislado. Entonces acá puse ejemplos de puntitos, y ¿qué pasa cuando consideré? Siempre puse eta igual a 4. Los puntos núcleos, no sé si se llega a ver algo de eso, pero acá tengo un montón de puntos, entre esos puntos hay uno solo rojo, porque este punto rojo, en el circulito de radio 0,5, si en el circulito concentro en ese punto y radio 0,5, hay el mismo, este y este, hay 4 puntos que están ahí adentro. ¿Quedó bien dibujado esto? Bueno, casi no distingo nada, pero bueno. La idea es que ahí hay 4 puntitos muy cerca del punto rojo. Y ningún otro tiene 4. Por ejemplo, cuando miro el círculo de radio 0,5, hay 1, 2 y el mismo 3.
no supera eta igual a 4. ¿Está bien? O sea, no es ni igual a eta igual a 4. Entonces este no lo puedo considerar punto núcleo. Ahora, agrando el épsilon, ¿sí? Y obtengo círculos más grandes, centrados en los puntos, y ahí tengo un montón de puntos núcleo. Acá veo que todos estos puntos rojos son puntos núcleo. ¿Por qué? Porque alrededor, en un círculo de radio 0,7, por ejemplo, este, que creo que es el mismo que antes, va a tener este y este. Este punto de acá, no sé cuál es el círculo que corresponde, supongo que está este y este, qué sé yo, creo que hay como 5. Entonces, ahí lo que veo es que hay muchos más puntos núcleos. ¿Por qué? Porque agrandé el tamaño del disco. También podría haber disminuido, logrando un efecto similar, aunque sean otros puntos núcleos, bajando este n de 4 a 3. Seguramente aparecería, por ejemplo, este, que antes no estaba, que no está ni acá, ni tampoco acá, porque solamente tiene 3 alrededor. Si bajo el n de 4 a 3, este aparecería como punto núcleo. ¿Está bien? Entonces, yo puedo o agrandar el disco o achicar el criterio de cuántos vecinos necesito y más puntos se convierten en núcleo, o menos si voy para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, esta es la idea de punto núcleo. Antes de avanzar, ¿se entiende esto? Listo. A ver, acá hay algo. Listo. Bueno, entonces estos son los puntos núcleo. Después, ¿quiénes son los puntos alcanzables? Puntos que pueden ser núcleos o no, pero los voy a considerar conectados en el clúster, ¿no? En la misma clase que algún punto núcleo. Bueno, los alcanzables directamente son los que están dentro del disco. En el ejemplo anterior, por ejemplo, si este es un punto núcleo, todos los que están, este y este, que están dentro del disco, y el mismo, son alcanzables directamente, porque están en el disco de un punto núcleo. ¿Está bien? Entonces esos son los alcanzables directamente. Entonces, en este grafiquito tengo estos puntos. Estos son los círculos de determinado radio. Entonces, núcleo resultó ser este. Si considero, fíjense que si considero n igual a 3, este igual a 3, ¿no? Cantidad de vecinos 3, este tiene 3 y ningún otro tiene 3 vecinos. ¿Está bien? Este tiene a este como vecino, pero no a este. Y ninguno de estos, este no tiene ninguno, este tampoco, qué sé yo. El único núcleo resultó ser este. Bueno, ¿quiénes son los alcanzables directamente? Los que están dentro del disco de este punto núcleo. Bueno, entonces acá no sé por qué marqué esto. Cambié de figura, pero bueno, estos serían los puntos alcanzables. No sé por qué cambié de figura. Bueno, disculpen. Entonces, estos, si considero este punto núcleo, estos son los alcanzables directamente, y estos son puntos que no están conectados directamente con esto. Entonces, núcleos, los que tienen en un disco de determinado radio una cantidad mínima de vecinos, que son 2 parámetros, el radio del disco y la cantidad de vecinos mínima son 2 parámetros dados. Bueno, ¿qué puntos digo que son alcanzables, aunque no sea directamente? Directamente los que están en el mismo disco de un punto núcleo. Los puntos que son alcanzables, aunque no sea directamente, son todos los puntos que se pueden encadenar de esta forma. Yo quiero decir que I es un punto alcanzable desde X, siendo X un punto núcleo. Nunca lo voy a considerar alcanzable desde otro punto. Solamente cuando digo un punto alcanzable, es alcanzable desde algún núcleo. X es un núcleo. ¿Cuándo Y es alcanzable desde X? Si existe una cadena de puntos dentro de la muestra S que cumple que cada uno es alcanzable directamente desde el punto anterior, empezando en el X y terminando en el Y. A ver si acá hay un gráfico que nos aclara. Yo tengo este punto. Supongamos que este es núcleo.
Bueno, y dentro de un disco que no grafiqué acá, está el X1. El X1 es alcanzable directamente por el X0. Ahora, supongamos que X1 también es un núcleo. ¿Sí? Necesito que X1 sea un núcleo también. Y dentro de X1, en algún disco, está incluido el X2. Entonces el X2 también es alcanzable directamente desde X1 y alcanzable desde X0, aunque no lo sea directamente desde X0, porque el radio podría ser más chico y no llegar hasta X2. Pero lo que digo es, X1 es alcanzable directamente desde X0. Está en un disco que no dibujamos, que en el disco de radio Epsilon está incluido X1 y X0 es núcleo. X2 lo mismo con respecto a X1, tal vez no con respecto a X0. Supongamos que X2 también es núcleo y X3 es alcanzable directamente por X2. Quiere decir que si planteo siempre un disco de radio Epsilon, X3 está dentro de X2. Ok, supongamos que X3 también es núcleo. Marco un disco de radio Epsilon y X4, que sí, está. Entonces I es alcanzable desde X0. No directamente, sino con una cadena de núcleos que cada uno es alcanzable directamente por el anterior, desde el anterior. Entonces así llego a X4. Si X4 no llega a ser núcleo, no puedo seguir esta cadena. ¿Está bien? Acá se corta. Entonces, yo lo que digo es, necesariamente los puntos X0 hasta, desde X0, que es el X original, hasta el anterior al último, tienen que ser núcleos, porque si no, no puedo decir es alcanzable directamente. Yo digo que es alcanzable desde, cuando es un núcleo, el punto. ¿Desde quién? Desde un núcleo, no desde otra cosa. Entonces, acá esto sería una rama, que todos estos estarían, en principio uno podría pensar que están conectados, hasta que llego acá. Y acá no avanzo más. Porque yo no puedo decir los que están conectados desde I igual a X4. No, porque si X4 no es un núcleo, acá se para. ¿Está bien? Y eso ya me dice hasta dónde voy a llegar por ese camino. Bueno, un punto que no es alcanzable desde ningún núcleo, no es núcleo él mismo, y no es alcanzable desde ningún núcleo, ¿sí? Entonces es un punto ruido. ¿Está bien? Por supuesto, bueno, ahora lo discutimos eso. Entonces, ¿cuál sería la clasificación? Y con esto nos podemos dar por satisfechos. La idea de DevScan, ¿qué es? La implementación no es sencilla, pero búsquenla porque van a encontrar un montón de implementaciones de esto. Digo, no es sencilla, uno si lo piensa un tiempo, supongo que no saldría, pero digo, la idea es que uno empieza desde algún punto, supongamos uno clasificó ya, dijo, determinó cuáles son los núcleos, ¿no? Entonces, clasificamos los puntos núcleos. Entonces, empezamos con un núcleo, y acá hay una elección arbitraria, ¿sí? Y acá voy buscando todos los puntos que sean alcanzables con este. Algunos van a ser núcleos, bueno, por supuesto, si son alcanzables indirectamente, es porque todos acá estos son núcleos. Y entonces esto, hasta que uno agote, no quiere decir que lo implemente así, pero en principio uno sería, agarré un núcleo y fui viendo todos los alcanzables, que pueden ser de diferentes lugares, qué sé yo, voy para todos lados, y encuentro todos los alcanzables por este núcleo. ¿Sí? Y entonces, bueno, listo. Todos estos están marcados ya, porque son núcleos conectados, o núcleos o no, o puntos alcanzables, conectados con este otro punto. Y ahí terminó un clúster. Y ahora, me pueden haber quedado puntos, porque podría ser que todos estos estuvieran todos conectados con estos parámetros,
Pero si no están conectados, paso a otro punto núcleo, que no haya sido marcado con estos. Y hago lo mismo. Empiezo a buscar todos los alcanzables con estos núcleos, hasta que se corte. ¿Sí? Y así voy mirando puntos por puntos de mi muestra original y agotando todos los que son alcanzables por eso. Y así voy construyendo los clústeres. En algún momento esto se termina, son finitos puntos, en algún momento se va agotando esto. Y ahí considero que está hecha la clasificación. ¿Está bien? Por supuesto que van a quedar puntitos que no son núcleos, estos son punto R de ruido, ¿sí? Este punto no es un núcleo, con lo cual nunca, aunque me haya quedado, nunca voy a empezar de este punto porque este punto no es núcleo, con lo cual no puedo pensar, bueno, los alcanzables desde acá, no puedo pensar los alcanzables de ahí porque ese punto no es núcleo, no tiene la densidad suficiente alrededor, y tampoco es alcanzable por ningún otro. Está muy lejos de cualquier otro núcleo, no puedo hacer un caminito con núcleos para llegar hasta ese punto. Entonces, este lo clasifico como ruidoso. ¿Está bien? Uno no piensa en la cantidad y en, o sea, esto tendría que salir automáticamente en la implementación que hago. Yo lo que digo es, empiezo por uno y voy viendo cuántos de esos núcleos están conectados con ese por el que partí. ¿Sí? Entonces digo, bueno, acá hay uno que es núcleo, acá hay otro que es núcleo, acá hay otro que es núcleo. Este a su vez tiene estos núcleos directamente conectados. Y entonces se van conectando. Y voy siguiendo cada pista. ¿Sí? Y los voy conectando a esos puntos. En algún momento voy a tener uno, que es, como habíamos dicho, un I, que es alcanzable porque tengo toda una cadena de núcleos, todos conectados directamente. Vamos a hacer un dibujo un poco más grande. Yo digo, empecé de este X. Considero un disquito de radio epsilon y acá hay otro núcleo. Ese considero el disco de radio epsilon centrado en X1 y acá hay otro núcleo. Y después hay otro núcleo. Y también considero, y en algún momento, voy por núcleos. Bueno, está mal centrado esto, pero... Profe, está medio al límite de la cámara, si corre un poco la hoja para que se vea mejor. Ahí está. Gracias. Y acá tengo esto. Y este I no es núcleo. Todos estos son núcleos, pero este último no. Entonces acá paro. Por supuesto que podría seguir, porque acá podría haber otro núcleo, entonces sigo para allá o sigo para allá. ¿Está bien? Porque acá hay otro núcleo y considero esto el disquito y acá veo los puntos. Y voy conectando todos. Los núcleos que estén directamente conectados con algún otro núcleo ya marcado dentro de ese clúster, a este digo, este es el clúster 0. Este pertenece al clúster 0. Este pertenece al clúster 0. Este para acá pertenece al clúster 0, pero no es núcleo. Entonces por acá no sigo. ¿Sí? Esto por acá abajo. Bueno, pero sigo con este que sí es núcleo. Entonces los voy pintando y se me van pintando un montón de puntos que los llamo clúster 0. Y en algún momento eso termina porque no puedo seguir. Ya están marcados todos y no hay ningún otro núcleo por el cual seguir. Entonces tengo el núcleo y los alcanzables por cada uno de estos núcleos y ahí termina. Y listo. Entonces ahora digo, bueno, ahora voy a empezar con otro núcleo que ese va a ser el origen del clúster 1. Y empiezo y hago el mismo caminito, por supuesto que habiendo sacado todos estos. ¿Sí? No, esto ya está, ya no los consideré más. Estos forman parte del clúster 0. Ahora sigo con el clúster 1. Y voy haciendo lo mismo, el caminito de todos los núcleos que están conectados directamente y los alcanzables que no son núcleos, asociados a cada uno de esos núcleos
que forman el clúster 1 hasta que termina, hasta que no puedo avanzar más. ¿Terminé con todos los elementos de la muestra? No. ¿Qué me quedó? Me queda otro núcleo. Sigo con el clúster 2. Terminé con todos y no hay ningún núcleo más. Y entonces, ¿qué? ¿Me quedaron puntos? Si me quedaron puntos, esos puntos que quedaron es que no son alcanzables por ningún núcleo y no son núcleos ellos mismos. Entonces quiere decir que son ruido. ¿Está bien? Entonces, yo no decido nada. La cantidad de clústeres es la cantidad de clústeres que resultan. ¿Está bien? Entonces van a salir, como en este caso salieron, en el dibujito que hicimos, salieron 2, y uno no decide nada sobre cuál cantidad de clústeres tiene. Uno empieza, hay una elección arbitraria que es por dónde empiezo. ¿Está bien? Nico, Sí. una pregunta. Como que no me queda muy claro cuándo digamos, se convierten en clúster, tipo en el dibujito que habías hecho antes. eh, Como que tenés tipo 2 núcleos en la otra hoja, si podrías ponerla un poquito en Sí. la cámara. Tipo, lo que yo pensaría es que el núcleo, el principal núcleo que habías marcado al principio, es un clúster y el que está abajo es otro. Sí. Pero digamos, si esos dos se unieran, ahí ya pertenecerían a un mismo clúster. Claro, Como sí, que sí, no. por ejemplo, acá está mal dibujado, si esto están tan cerca que uno puede pensar, si este es un núcleo, este estaría en la clase de este y se conectarían. Está mal dibujado, esto tendría que venir, qué sé yo, para acá. Claro, pero como que no logro entender, o sea, como que un núcleo no es que te define el clúster en el que estás, porque hay muchos núcleos dentro de un clúster. Sí, por supuesto. Como que no sé, o sea, es eso, cuando no encontrás más puntos alcanzables, ahí recién lo convertís en un clúster, Exacto. como que. Vamos a ver algo parecido al ejemplito que teníamos. Lo voy a dibujar esquemático. A ver, esperen que voy a hacer un dibujo mejor. Y acá tengo. Entonces, algo parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces uno dice, supongamos que pongo más, me aburrí de hacer crucecitas, pero supongamos que tengo un montón por acá. Entonces, uno dice, bueno, ¿quiénes son núcleos? Y, por ejemplo, si acá considero, vamos, el disquito centrado en este punto, este es núcleo. ¿Qué sé yo? Este es núcleo. Pero este no. ¿Sí? Este en principio no lo es. Ah, estoy tapando yo con la mano. Este es núcleo, pero este no. Porque cuando considero el disco, no tiene suficientes vecinos. ¿Sí? Bueno, este es núcleo, este es núcleo, este es núcleo, este es núcleo. Y tal vez estos no. Entonces yo digo, bueno, ¿este con quién está conectado? Y con todos estos. Si este fuera, supongamos que este fuera núcleo, no lo sé, pero si este fuera núcleo, también conecta con este. Y este no es núcleo, este último. Entonces, no se ve nada. Acá termina, no sigo por acá. Estos ya están marcados, listo, estos ya forman parte del clúster. Este con este, ¿está en el mismo núcleo o no? No lo sé. Si estuviera fuera, si acá esto se cortaría y acá tendría un clúster separado de este. Si por la distancia o por la noción de densidad, este está conectado con este, ¿sí? Este núcleo está conectado con este, esto sigue y se va propagando. En algún momento puede ser que se corte y que yo tenga este clúster así, que son todos estos puntos,
y acá tengo que empezar de nuevo. Acá digo, bueno, acá tengo un núcleo, acá o acá, donde quiera, qué sé yo, elijo un nuevo núcleo. Y ahí voy viendo, bueno, y este núcleo conecta con este, y este conecta con este. Entonces estos están conectados, y acá tengo un nuevo clúster. Y acá tengo otro núcleo, y este núcleo está conectado con este, y estos están conectados con este, pero que no son núcleos. Y este núcleo está conectado con este directamente, entonces se van conectando así. Y entonces acá lo separé en estas 4 clases. Agrando un poco, cambio los parámetros, agrando un poco el disco y puede ser que este esté conectado directamente con este y estos se van a unir. Y lo mismo podría pasarme acá. ¿Está bien? Pero eso ya es cambiando los parámetros. Pero para una determinada lugar de parámetros se van contagiando núcleo con núcleo. Este está conectado con este está conectado con este. Entonces voy conectando los núcleos y después los que son alcanzables por alguno de esos núcleos, pero no puedo seguir porque no son núcleos ellos. ¿Está Claro, bien? y el primer punto que estábamos viendo, que como que en principio dijiste que no sabías si era núcleo. No, más a la izquierda. Digamos, el primero que marcaste, si al que lo uniste no hubiese sido un núcleo, eso quedaría como un punto ruido. Exacto. Porque no está conectado con ningún núcleo directamente y no es un núcleo en sí mismo. Entonces es automáticamente ruido. Perfecto. No entiendo cómo definís cuál es núcleo y cuál no. Núcleo, eso lo que decíamos es, suponete que yo tengo, no sé, digo, epsilon es igual a 1 y eta es igual a 4. Entonces, tengo un puntito, tengo este punto, marco un disco de radio 1 y me fijo cuántos hay. Además, o sea, considerándolo al mismo. Acá hay el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces este es núcleo. Tengo este otro punto. Marco el disco de radio epsilon. ¿Y cuántos otros elementos hay? Este y este. Y no hay ninguno más. Total, 3. El mismo y otros 2. Entonces este no es núcleo. O sea, son 4 o más en este caso. Exacto, 4 o más. Por lo menos 4. Ok, gracias. Tengo una pregunta. Me surge la duda de si vos tenés por ejemplo, un continuo de densidad de puntos como en una línea, por ejemplo. Y hay una franja donde no está la densidad, pero hay un punto solo, y ese punto, a pesar de no ser núcleo, está dentro del radio de otros 2 núcleos. No, sí. Ese es un punto de la frontera y ahí no hay un criterio, si entendí bien, es como que viniera una cosa muy densa acá, un punto y otro muy denso acá. Sí, eso mismo. Bueno, entonces, vos decís, este no es núcleo. Pero está dentro de este disco. Pero también puede ser que esté dentro, que este sí es núcleo, y este también es núcleo, y está también dentro de este. ¿Esta es la situación que me estás diciendo? Sí, eso mismo. Bueno, acá se corta, porque este núcleo no podemos hacer una cadena para pasar de acá a acá, por núcleos. Pero este punto es tanto alcanzable desde este lado o de este lado. Ahí depende de por dónde empezaste. No es completamente determinístico. ¿Está bien? Esto es lo que se conoce como un punto de la frontera. Y los puntos de la frontera dependen del orden en el que uno empieza. Entonces, como no hay como en K-medias que uno dice, bueno, yo estoy buscando un óptimo. Entonces, si tengo 2 distribuciones distintas de los puntos, 2 clasificaciones distintas, posiblemente una sea mejor que la otra. Y si empatan, me da lo mismo. No. Acá
puede ser que las clasificaciones sean distintas, empezando de distinta forma. ¿Está bien? Si yo empecé por estos, voy a decir, lo estoy clasificando, todos estos están conectados, y digo, y este es alcanzable por este núcleo, listo, forma parte de este clúster. Y entonces ya lo eliminé de mis puntos para clasificar, y entonces empecé por otro lado, y qué sé yo, y llegó hasta acá, y digo, bueno, ya no hay más no clasificados, porque ya lo clasifiqué. Ahora, si yo hubiera empezado por acá, incorporo a y después, cuando haga esta como segunda clase, la que está a la izquierda, a este punto ya no lo voy a tener en cuenta porque ya fue clasificado. ¿Está? Entonces, esos puntos de la frontera que son alcanzables desde dos clústeres distintos, depende del orden en que haga las cosas. Pero son los únicos puntos ambiguos. Perfecto, gracias. ¿Y ese orden es aleatorio? Tipo, por ejemplo, yo hago el programa y una vez me tira ciertos clústeres y otra, no sé, cierro el programa, vuelvo a abrir y me tira otro. O el programa siempre hace lo mismo. Depende de la implementación eso. O sea, si vos decís, Okay. yo le doy la base de puntos, los datos, y voy empezando sistemáticamente de arriba para abajo, bueno, siempre va a ser lo mismo. Ahora, si elige arbitrariamente y dice, bueno, entre los núcleos que me quedaron, voy a iniciar un nuevo clúster. Bueno, tiro una moneda y veo cuál elijo, tiro un dado y veo cuál elijo. Bueno, ahí ya la cosa es distinta. Digamos, ahí en cada corrida va a dar distinto. Eso depende de la implementación. Pero, digamos, la teoría de Debescan, o esta teoría que vimos hasta acá, digamos, dice, bueno, depende del orden, vos elegirás si lo haces aleatorio o si lo haces, digamos, ordenado. Digamos, parecería más razonable hacerlo aleatorio, porque todas las observaciones tienen el mismo peso. Entonces, como no sabés qué hacer, hacelo aleatorio, qué sé yo. Pero bueno, no sé. No sé qué implementación van a usar. Claro. Igual como que no entiendo mucho por qué tipo, si ese punto frontera es alcanzable por los dos núcleos, ¿no podrías como que trazar una línea entera? O sea, es eso que estabas diciendo recién, que cuando ya lo clasifico con un núcleo, como que ya no existe ese punto para mí, por decirlo así. Porque ya Claro, no está los elegido. conecto porque ahí este punto es de baja densidad, no es un punto núcleo. Entonces No, yo no claro, conecto claro, caminitos con puntos de baja densidad. claro, está bien, gracias. Profe, para armar los clusters, ¿es necesario definir los núcleos? Porque los alcanzables, no podrías nada más definir los alcanzables y el clúster va a ser todos los alcanzables, por más que en el medio también van a haber núcleos que ya de por sí son puntos alcanzables al mismo tiempo. El asunto es que no tengo que hacer lo que decíamos recién. Yo no puedo saltar de un punto a otro con una cadena del medio que no sean todos núcleos en el medio. Esto, yo lo que quiero comentarles cuál es el resultado final del DBSCAN, no la implementación. Si te conviene, digamos, ir mirando a medida que vas avanzando si es núcleo o no, en vez de primero clasificar a todos los núcleos, eso es cuestión de implementación. Ahí, digamos, miremos después, o miren ustedes después las implementaciones que hay. Pero en principio, lo que uno dice es, yo solamente voy a considerar que un punto es alcanzable cuando hay uno en el disquito, está a distancia menor que epsilon, uno que sea núcleo. Entonces yo no puedo ir saltando por puntos y no tener en cuenta si son núcleos o no. En algún momento tengo que mirar esa condición. Para que no nos pase lo que recién estábamos comentando. Yo no puedo saltar de acá a acá. Yo no sé cómo lo implemento, pero sé que si este no está conectado directamente, no hay una conexión directa por núcleos, solamente está este punto que es alcanzable tanto por este, yo no puedo trazar una línea acá. Esto, o sea, no estoy cumpliendo con lo que dice Debescan que tienen que estar, cómo tienen que clasificarse estos puntos. Silencio. Ah.
Sí, sí. Franco pregunta, dice, no se está dando cuenta cómo implementarlo. Por supuesto, la implementación no es obvia, no es como Camedias, que uno se daba cuenta por dónde venía. Pero la idea es que está implementado. ¿Está bien? Es un lindo ejercicio, pero es un lindo ejercicio de programación. Digo, si bien esta materia tiene cosas computacionales, pero somos usuarios de la computadora, ¿no? O sea, que si alguien implementó, listo, usemos la implementación, digamos, no nos compliquemos la vida. Pero sí, no me parece trivial para nada la implementación de DBScan. Mientras que para Camedias no la hice, pero podría imaginármelo cómo hacerlo. Esto creo que lleva un poco más de trabajo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, paro de grabar.